Jay te informa. ¿Cómo estás, Jay? ¿Desde dónde nos saludas? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Desde Cúcuta Norte de Santander, saludo especial para ustedes allá en Bogotá y también pues a toda la comunidad de las redes sociales que nos sigue en este momento. Vamos a solventar todas las preguntas que han tenido a raíz de la Renta Ciudadana 2024. Bueno, hablemos entonces y demos la palabra a Joana para que nos explique cómo queda Renta Ciudadana a partir de 2024, Joana. Bueno, como lo habíamos anunciado desde el año pasado, el gobierno nacional en cabeza del doctor Gustavo Petro dio la instrucción de tener un programa social en donde le apuntáramos a esas situaciones de carencia, de pobreza, de barreras, en donde muchos colombianos, a pesar de esos diferentes programas sociales, no han logrado superar esa situación. Es así que nace Renta Ciudadana como un programa que va a promover la superación de la pobreza, generar movilidad social y también va a tener un componente importante para movilizar la economía popular y comunitaria. Renta Ciudadana tiene unos principios orientadores, tiene unas líneas de intervención, tiene unos componentes que es lo que les vamos a contar. Básicamente lo que hoy les estamos informando es que ya salió la reglamentación, es decir, cómo va a funcionar, cómo va a ser la operación, cómo va a ser la minucia. Nosotros les habíamos contado que queríamos un programa en donde atendiéramos esa población que más lo necesita. Con Renta Ciudadana queremos llegar a una atención universal, es decir, que todos los hogares en Colombia en pobreza extrema puedan recibir Renta Ciudadana. Y es un programa que se caracteriza por tener transferencias condicionadas y no condicionadas, es decir, que hay un componente de corresponsabilidad por parte de los hogares participantes. No va a ser una transferencia solamente por una condición de pobreza extrema, sino que vamos a generar un mecanismo para que haya un trabajo conjunto, porque esto es una ruta integral. La doctora Laura Sarabia lo ha repetido en diferentes espacios. Lo que queremos es que a largo plazo haya una generación propia de ingresos. Es un acompañamiento en donde las transferencias es el punto de partida, pero hay una ruta en donde queremos que haya una generación de capacidades y una movilidad para que al final ese hogar que estamos apoyando tenga herramientas a largo plazo para que pueda orientar, mantener a su familia y tener nuevos proyectos de vida y pues que se reduzcan estas brechas de pobreza y tengan una capacidad para generar este ingreso. Bueno, entonces este sistema de transferencia, Sistema Nacional de Transferencias, que se modifica desde este año 2024, va a tener, me imagino, Joana, que modificación también en la focalización. ¿Cómo va a ser esa focalización en Renta Ciudadana? Bueno, ya desde el año pasado, desde 2023, en Tránsito a Renta Ciudadana, veníamos haciendo como ya la pedagogía, que los hogares por lo menos fueran entendiendo qué es lo que pasa con el CISBEN. El CISBEN estamos en la metodología 4. Y para Renta Ciudadana va a ser fundamental el uso del CISBEN, pero adicionalmente el Departamento Nacional de Planeación hoy en día está implementando el registro social de hogares. ¿Qué es esto? Que aparte de la encuesta CISBEN, hace cruces de información con diferentes fuentes. Ellos tienen una serie de mecanismos para tener información de todo el país, de diferentes fuentes oficiales, y con ello determinar si realmente la condición que está arrojando el CISBEN es real y es la situación de pobreza extrema, pobreza moderada, vulnerabilidad o no pobre ni vulnerable. Entonces los hogares, en especial esa ciudadanía que está muy preocupada por el buen uso de los recursos, digamos que aquí hay algo muy positivo que está implementando Colombia, y es que no solamente se basa con la encuesta CISBEN, sino que está verificando con fuentes. Entonces, ¿eso qué nos va a arrojar? Que efectivamente estemos atendiendo al que más lo necesita. Entonces, aquí importantísimo el CISBEN. Y no nos olvidemos de la población indígena. Vamos a continuar con atención en población indígena, de lo cual, pues a través de esa reglamentación, lo que estamos haciendo es ampliando la capacidad de encontrar información para poder alimentar nuestras bases de datos y poder atenderlos en esta nueva iniciativa, en este nuevo programa política social que estamos implementando. Ok, Joana, en cuanto a focalización, Jay, ¿tiene alguna pregunta? Sí, señora, una pregunta que ya que nos tocó el tema de la focalización, ¿cada cuánto se actualizará esa focalización, esos listados? Mira, nosotros en la reglamentación, ya hoy vamos a oficialmente hacer la reglamentación de renta, la vamos a compartir por nuestras redes, por la página de Prosperidad Social, también pues en diferentes fuentes oficiales como la Gaceta Oficial y demás, ya van a tener la reglamentación. Allí les contamos que nosotros tenemos previsto actualizar la focalización cada 6 meses. Es decir, que nosotros cada 6 meses vamos a revisar qué hogares se encuentran en qué condiciones para hacer parte de las diferentes líneas de intervención de Renta Ciudadana.
Renta Ciudadana tiene 4 líneas de intervención realmente. Lo que pasa es que la cuarta no hemos hablado mucho, pero voy a aprovechar. Entonces, la primera línea de intervención es la que hemos llamado valoración del cuidado, que es una línea de intervención donde queremos apoyar a esos hogares donde hay mayor barrera para generar ingresos, donde tienen una alta carga de cuidado, y son los hogares en pobreza extrema, es decir, del grupo A del CISBEN, que tengan niños y niñas menores de 6 años en primera infancia, la que es la más sensible, la que el señor presidente nos ha dicho, ojo, porque es que aquí es donde se están formando los colombianos del futuro, y si no entramos a hacer una atención integral en estos colombianos, estas colombianas, pues a futuro es donde vamos a ver las repercusiones de no haber tenido una buena primera infancia. Entonces, por eso hay tanto énfasis en la primera infancia, y que sean hogares donde haya una jefatura femenina cabeza de hogar, es decir, que esté una mujer sola, porque es la mayor barrera. Las mujeres, cuando son cabezas de hogar, tienen mayores dificultades para acceder al empleo, a un emprendimiento, por esa carga de cuidado que tienen de sus hijos, y porque es más difícil emplear quizás en algunas labores a las mujeres que a los hombres, y por ello nos vamos a enfocar en nuestros hogares. Esta primera línea de intervención, que es valoración de cuidado, también va dirigido a los hogares en donde haya un integrante con discapacidad que requiera un cuidado permanente, es decir, que haya una persona en ese hogar que tenga que quedarse cuidando y servicios, y por ello importante que ellos los tengan en cuenta en cualquier edad. Esto es un cambio radical en lo que hemos venido haciendo otros años. Aquí la discapacidad no va a ser solo los niños menores de 18 años, no, todos los hogares en pobreza extrema que tengan un integrante con una discapacidad que esté generando que otra persona tenga que cuidarlo permanentemente van a recibir la transferencia. Y esto aplica para los indígenas, ¿no? Los hogares indígenas que hoy en día estamos atendiendo, y los que vamos a buscar en los próximos meses, porque ya vamos a salir a la búsqueda de los hogares indígenas que tengan niños y niñas menores de 6 años, van a entrar a este componente. Entonces, este primer componente, nosotros vamos a iniciar la focalización en los próximos días, arrancamos, y la idea es cada 6 meses ir revisando si están en estas condiciones. Ahora, como este es un nuevo programa, una nueva política, es probable que acortemos esos tiempos. ¿Por qué? Porque queremos que más gente esté en el programa. Entonces, puede ser que al principio no nos tomemos los 6 meses, sino a los 3 meses veamos la necesidad de alimentar nuestras bases de datos. Porque aquí también hay un tema importante, y perdón que me extienda, pero es importante explicar, y es que no hay necesidad de inscripción. No tienen que estar pendientes de que tienen que ir a hacer filas, de que va a venir un municipio solo son 3 días, etcétera. El registro es automático, es decir, Prosperidad Social los identifica y los registra en el programa Renta Ciudadana. Pero los hogares que registremos sí van a tener un compromiso, que es firmar un acuerdo de corresponsabilidad, es decir, que sepan que están en el programa y que tienen un compromiso con el programa, y eso es un ejercicio que vamos a hacer una vez los identifiquemos. Ya para las demás líneas de intervención, pues vamos a ir haciendo los mismos ejercicios para ir identificando quiénes pueden pertenecer a Renta Ciudadana. Joana, pero entonces es importante recordarle a la ciudadanía que hay que actualizar el CISBEN. Sí, digamos que no es que salgan ahora todos después de este live a ir a las oficinas a actualizar el CISBEN, porque precisamente el registro social de hogares, esa es su función, que ya teniendo una encuesta CISBEN, lo que va a hacer es determinar si efectivamente esas condiciones en las que se encuentra el hogar son las condiciones actuales para determinar su clasificación. Esto que puede generar que suba o igual que baje, porque pues un hogar, por ejemplo, que uno de sus miembros falleció, que era el que generaba ingresos, que ahora tiene un nuevo integrante de su hogar, que están en unas condiciones complejas, pues seguramente estaba en B2 y ahora está en A4. Como podemos tener hogares que estaban en A4 o A5, pero cuando revisan esos registros, pues hay una serie de circunstancias que están mostrando que están en esa consolidación o esa superación definitiva de la pobreza, y pueden estar variando. Entonces, aquí importante es que vamos a tener mucha información para identificar a estos hogares, y es importante que cuando hagan la encuesta sea lo real. Aquí digamos que es una invitación también a hacer la tarea correctamente, es decir, que realmente esas son sus condiciones de vida, porque finalmente el Registro Social de Hogares va a identificar la veracidad de la información que se está entregando en la encuesta. Wintor, ¿tienes alguna pregunta acerca de focalización en esta nueva reglamentación del programa Renta Ciudadana? Pues sí, mire, lo que más me preguntan es, pues con respecto a lo que estamos hablando de la renta ciudadana, es cómo
un hogar puede solicitar, ya vimos y escuchamos a la doctora que no hay inscripciones, perfecto, pero entonces, ¿cuáles son los requisitos para que un hogar reciba la renta ciudadana? Porque esa es la que más me hacen, dicen, estoy en pobreza extrema, tengo hijos, ¿a dónde tengo que ir? ¿Qué debo enviar? Entonces, para dejar claro ese punto, doctora, muchas gracias. Claro, bueno, ese es como el paso fundamental en lo que les hablaba del acuerdo de corresponsabilidad. Prosperidad Social los identifica, pero necesitamos que los hogares sepan que están en renta ciudadana. Lo que está diciendo Winter es fundamental, porque entonces les programamos un pago y no saben que lo tienen que reclamar, cuándo, cómo, dónde. Nosotros haremos todo el contacto posible a través de los números de celular, los números de contacto que tengamos, pero también vamos a hacer un trabajo muy fuerte desde lo local para que las personas sepan que están en renta ciudadana. Vamos a tener disponible información en nuestra página web. Vamos a hacer, digamos, un esfuerzo muy grande de comunicación. Pero ese esfuerzo, ¿en qué se consolida? En que la familia, cuando conozca que está en renta ciudadana, firme ese acuerdo de corresponsabilidad donde va a conocer cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos, cuáles son esas obligaciones y haga parte de esta ruta, porque es una ruta, no solamente una entrega, una transferencia, sino una ruta. Entonces, aquí Winter y Jay públicamente les va a pedir mucha ayuda cuando tengamos nuestros primeros listados, hacer mucha difusión, que la gente conozca y porque también va a ser el momento para que haya como esa tarea en territorio que vean cómo va a funcionar el programa y también pues todo lo que hace parte de los ciclos operativos. Como esto es un programa de transferencias condicionales y no condicionadas, vamos a tener ciclos donde vamos a exigir corresponsabilidad y otros donde no se va a exigir, que eso es lo que básicamente es lo que nos dice la resolución. ¿En qué momento ya se va a exigir una corresponsabilidad? Por ejemplo, para valoración de cuidado, una vez tengamos a las familias, los hogares identificados de valoración de cuidado, en esta primera tanda de focalización no es la única, van a seguir tandas de focalización, la primera tarea es firmar el acuerdo de corresponsabilidad, pero la siguiente que va a generar un tema frente al pago es que haya un real aseguramiento en el sistema de salud. Entonces, las familias que no lo tengan, hay que hacer esa tarea. Hay régimen contributivo, pero también hay régimen subsidiado. En caso de que no haya ningún ingreso en el hogar, pueden solicitar su afiliación al régimen subsidiado. Lo que queremos es empezar esa ruta de que las familias conozcan cuáles son sus derechos en términos de salud. Más adelante vienen otras corresponsabilidades que tienen que ver también con el tema de salud y de educación, pero Renta Ciudadana va a ser mucho más amplio, va a tener temas de corresponsabilidades en temas ambientales, productivos, en temas de tejido social, en identificación, y digamos que es todo ¿cómo se le diría esto? La ruta. Sí, son muchos temas los que vamos a tener aquí para que los hogares realmente generen esa capacidad. Mire, de pronto para muchas personas sea natural ir a cobrar o saber cómo se cobra. Muchas veces estos hogares que están en esa pobreza extrema no tienen esas capacidades de saber cómo se maneja una cuenta, cuáles son sus derechos financieros. Muchas veces no saben cuáles son sus derechos en temas de salud, cuáles son sus derechos en temas de identificación, y eso es lo que básicamente Renta Ciudadana también quiere, abrir esas puertas para que poco a poco se vayan involucrando, sepan cuáles son sus derechos, sus deberes, se involucren en lo comunitario y al final generen esas capacidades que va a terminar una ruta productiva para que tengan sus propios ingresos. Así es, Joana, saludamos a los más de 4.000 personas que nos ven a esta hora a través de las redes sociales de Prosperidad Social. Y me imagino también que Jay Te Informa y Winter tienen también como desplegado toda esa información para que la ciudadanía se entere de la nueva reglamentación del programa Renta Ciudadana. Acá nos saludan desde Montería, desde Yopal, desde Magdalena, y nos preguntan acerca de personas que tienen bajo el cuidado a personas de su familia con discapacidad. Ellos van a entrar en el programa. ¿Cómo sería ese ingreso de esas familias en el programa? Claro, mira, discapacidad va a tener un tratamiento especial, digamos, eso mismo lo dice el Plan Nacional de Desarrollo. La línea de valoración de cuidado, los hogares en pobreza extrema que tengan un miembro, un integrante que tenga una discapacidad que requiera ese cuidado para poder entrar a esta línea. ¿Cómo los vamos a focalizar? Pues la primera es el registro social de hogares, el SISBEN, es decir, lo primero es saber que son pobres extremos. Pero adicionalmente hay un segundo factor que es determinar esa discapacidad. Nosotros estamos en mesas de trabajo con diferentes entidades. Disculpen, también estamos en un ejercicio de identificar cómo hacemos para que esa discapacidad, sí, cómo hacemos para que esa discapacidad
tengamos la información, porque ¿cuáles han sido, digamos, yo creo que Jay Winter lo han recibido en muchas quejas o observaciones de la ciudadanía, pero es que yo la tengo y no tengo el registro de localización, pero es que aquí en mi municipio no hay quien me haga el examen, aquí no hay quien me diga que mi persona tiene una discapacidad. Estamos justamente desde Prosperidad Social adelantando todas esas acciones para poder identificar a todos los hogares con esos integrantes y que puedan acceder a la línea de valoración del cuidado. Así que tengan la tranquilidad que venimos adelantando una labor muy fuerte para tener información que nos permita identificarlos y que puedan acceder a esta línea de valoración del cuidado. Claro que sí. Winter, ¿tienes alguna pregunta acerca de esta focalización para personas con discapacidad dentro del hogar? Sí, Paola. Una pregunta que también me hacen es, valoración del cuidado en situación de discapacidad, ¿qué grupos del CISBEN puede recibir? ¿Están en A o en B? O sea, ¿cuáles van a tener esa prioridad? La prioridad en este momento la tiene el grupo A. Entonces, sin embargo, el tema del grupo B, nosotros también estamos observando cómo vamos a manejar el tema de esa necesidad que tienen sus hogares con integrantes con alguna discapacidad, porque sabemos que es un llamado que nos han hecho desde muchas instancias, pero digamos que los recursos y en este momento la prioridad que tenemos en Renta Ciudadana es llegar universalmente a todo el grupo A. Y con esos montos diferenciales en donde los que tengan un integrante con una discapacidad pues van a ser parte de la línea de valoración del cuidado donde vamos a entregar 500.000 pesos cada 45 días. Pero no nos estamos olvidando del resto de hogares, nosotros seguimos trabajando como entidad en buscar esos mecanismos, esas salidas que nos permitan seguir atendiendo oportunamente a esos hogares que lo requieren. Doctora, qué pena, es que estaban hablando sobre discapacidad y la pregunta que me hacen es, ¿cómo sabe, o sea, un hogar que tenga personas en condición de discapacidad, cómo lo sabe Prosperidad Social? ¿Tengo que llevar un formulario de que tiene esa condición o en el CISBEN está plasmado o en el registro social de hogares? Porque eso se hace en la pregunta, ¿dónde llevo a mi familiar que está en condición de discapacidad para que reciba renta ciudadana? Inicialmente vamos a trabajar con el Registro Local de Caracterización de Población en Situación de Discapacidad, que es el famoso RLCPD, pero sabemos que ese registro aún le falta mucha información. Así que nosotros estamos justamente explorando cuál fuente adicional nos puede permitir identificar a esa población que, como tú lo dices, no sea necesario que lleven ningún certificado. Con el mismo DNP venimos haciendo un trabajo conjunto. Ellos también están en esa labor de poder identificar a la población en discapacidad. Entonces, ese es uno de los grandes retos que tenemos como Prosperidad Social, pero pues aquí el mensaje es como evitar que las personas vayan a hacer una fila, se tengan que dirigir a hacer un trámite. La idea es que la información, tengamos esa capacidad de que nosotros recolectamos la información para que los hogares simplemente sepan que son parte de Renta Ciudadana, se comprometan a esas corresponsabilidades y puedan recibir la transferencia. Entonces, por el momento, no es necesario que lleven ningún certificado ni que se acerquen a ningún punto. Más adelante les estaremos contando qué otras fuentes vamos a utilizar para que de esa manera pues también puedan tener la tranquilidad si hacen parte o no de esa fuente y cómo acceder a esa información. Jane, ¿tienes alguna duda acerca del tema? Puntualmente lo que decía anteriormente la directora Joana, hay muchas familias que van a ser potenciales beneficiarios del grupo A y es importante que se maneje el medio de comunicación, porque hay medios de comunicación digitales nosotros, pero hay muchos hogares, no sé, en veredas, municipios, la población indígena que no tienen acceso a internet, medios de comunicación masiva, entonces sería muy importante que a esas familias que elijan del grupo A especialmente, inclusive también las discapacitadas, un acompañamiento personal tanto de la entidad o enlaces territoriales para el tema de los requisitos, para el tema del proceso de focalización y también todo el proceso de los pagos. Por último, sobre los discapacitados, pues indicarles también sería bueno que la parte del Ministerio de Salud para el registro de localización y de caracterización de todos los discapacitados en Colombia se hiciera como un pequeño pedagogía de cómo hacer el proceso de registro, pues primero va a ser la primera instancia y ya después los otros parámetros que ustedes van a manejar para intentar focalizar a la población discapacitada que lo necesita ese subsidio, que ya viene manejando desde el 2020, 2021. Tenemos seguidores que, vea, estoy discapacitado, pero no me pagaban salud porque pues no estaba reglamentado. En esta ocasión va a estar y entonces sería muy bueno de que ese proceso lo hagan impecable para que puedan tener oferta esa comunidad, tanto discapacitada como la comunidad que vive alejada, que de pronto ahorita ni siquiera nos está viendo porque no tiene celular, señal y demás. Ese tema.
Precisamente con ese argumento que nos dice Jay, quería preguntarle a la directora de transferencias, ¿cuál va a ser el papel de los enlaces municipales para llevar el mensaje e informar a la ciudadanía que hacen parte de este programa? Bueno, digamos que el término de enlace municipal va a ajustarse. Vamos a firmar nuevos convenios con los alcaldes entrantes. Aquí va a haber, digamos, que una reconfiguración de cuáles son los términos en que vamos a hablar con ese contacto territorial y el papel que va a tener. Pero aquí es fundamental la articulación que tenemos con el territorio, con cada alcaldía. Ellos son nuestros principales aliados con quienes hemos venido históricamente trabajando y quienes nos han permitido llegar a esa Colombia profunda, a ese hogar que de pronto vive en la zona rural, que como tú lo dices, no tiene señal, no sabe cómo funcionan los programas. Entonces, aquí tenemos un trabajo muy fuerte desde lo territorial, pero también aquí aprovecho a Paola, que está representando al equipo de comunicaciones. Venimos trabajando en una estrategia de comunicación para prosperidad social que no solamente involucra las redes, también va a involucrar otro tipo de mecanismos de comunicación donde pues muchos de los colombianos que viven en esas zonas pues saben por perifoneo, por radio popular, por radio del ejército, todo eso se está trabajando para hacer la mayor difusión posible, porque claramente pues las redes sociales son un gran mecanismo, pero no pueden ser el único. Entonces aquí hay, digamos que el trabajo personalizado, casi como lo decía hace un momento, pues es con esos aliados que tenemos en territorio, que son los que nos ayudan a informar, a difundir, pero también vamos a tener un trabajo muy fuerte desde la parte comunicativa para que ese mensaje llegue al rincón más alejado de Colombia a través de ese canal que es más efectivo para ellos. Y un dato adicional, Joana, y es que, no sé, las familias que nos estén viendo, que hagan parte del grupo A o de todos los grupos y que pueden acceder a programas sociales, no solo de prosperidad social, sino de todo el gobierno nacional, la actualización, no el tema que cuando se les pierde el celular, cambian de número. Y cuando cambian de número, ese número no le queda registrado con lo que ya teníamos. Es importante también como decirles que si se les pierde el celular, si pierden el número, buscar la forma de mantener ese mismo número donde les llegamos con mensajes de texto, llamadas de prosperidad social. Sí, y una vez tengamos estos listados de quienes hacen parte de Renta Ciudadana, son personas que podrán comunicarse con nuestro centro de atención telefónica y en caso de que tenga que actualizar un número de teléfono, nos lo informa. Es muy importante lo que dice Paola, que mantenga la información actualizada, sobre todo en las bases de prosperidad social, porque nosotros pues lanzamos, como tú lo decías, mensajes de texto y diferentes campañas y pues es básico tener ese celular con el cual nos podemos comunicar con el beneficiario. Bueno, acá llega una pregunta de Karen Elena. Ella dice, buen día, tuvimos cambio en la clasificación del CISBEN. De A pasó a B7. Es madre cabeza de hogar, tiene 2 niños, uno de 5 y de 7, y tiene inconvenientes en la movilidad. ¿Qué le podemos decir a Karen, Lorena? Bueno, a Karen y a todos los hogares que hacen parte de ese grupo B, que es pobreza moderada, dentro de Renta Ciudadana tenemos la línea de intervención de fortalecimiento de capacidades, que es una línea de intervención que está orientada al cumplimiento o a la consolidación de esa capacidad que le permita superar ya definitivamente esta condición de pobreza moderada. ¿Eso en qué traduce, Joa? De pronto la gente no entiende de las capacidades de superar. O sea, ¿eso en qué traduce? Bueno, un ejemplo sencillo. Nosotros esperamos que haya un avance escolar. Entonces, si los niños a su cargo efectivamente pasan de grado, seguramente van a tener derecho a ese bono que vamos a entregar. En eso se traduce. Va a ser un bono anual que se va a entregar por el cumplimiento de una capacidad. Es un ejemplo, pero no va a ser la única capacidad que vamos a promover. Entonces, estos hogares lo que vamos a esperar es a final de año, bueno, el segundo semestre de este año, donde ya tengamos reglamentado cómo podrían entrar a esa línea de intervención para que puedan, digamos, estar muy atentos desde la conformación de su hogar, cuál es esa capacidad que esperamos promover y que efectivamente haya ese resultado. Listo, Joa. Ya hablamos de focalización, integrantes con discapacidad. Hablemos de corresponsabilidades. ¿Se van a mantener las corresponsabilidades? ¿Van a ser las mismas? ¿Van a aumentar o van a ser menos? Bueno, Renta Ciudadana es un programa que se diseña con una orientación a mediano y largo plazo, en donde queremos que se generen unas capacidades, es decir, que las personas aprendan sobre un determinado tema o se involucren en una actividad alrededor de una temática
para que eso les permita a ellos autogestionar a futuro y poder superar una situación. Entonces, en este modelo de renta ciudadana hay unas corresponsabilidades que son obligatorias y otras que son flexibles, que a largo plazo se vuelven obligatorias. ¿Cómo se traduce eso? Digamos que arrancamos este año en este momento estamos arrancando con valorización del cuidado. Entonces ya sabemos que en el tercer ciclo del pago, nosotros esperamos que todos los hogares de renta ciudadana estén asegurados en salud. Esa es una corresponsabilidad obligatoria, es decir, que el hogar vaya y realice el trámite para que tenga una EPS, ya sea porque tienen un trabajo o porque no tienen un trabajo y solicitan a su hospital que los afilien al régimen subsidiado, que puedan tener acceso a salud. Un paréntesis, ¿basta con solo estar registrado o tiene que ir periódicamente? Esa es la primera. Okay. El primero, porque es que queremos darles tiempo, porque qué nos pasaba con, digamos, con la experiencia pasada, que muchas familias decían, no, pero es que miren, es que yo estaba sin trabajo, yo no sabía que podía hacer esto, yo me quedé sin ayuda, etc. Vamos a darles un tiempo. La segunda parte, que va a ser en el sexto ciclo, ya esperamos que sí haya una atención, es decir, que sus hijos, que sus hijas y que la misma titular esté atendida por el servicio de salud, al menos en una atención de su ruta, porque los adultos también tenemos una ruta, no como los niños, que es mucho más seguidita, que la vacunación, que el talla, que peso, pero uno como adulto también tiene unas atenciones de acuerdo a su edad. Y para el octavo ciclo, lo que ya esperamos es que esté combinado salud y educación. Eso es lo obligatorio, así se traduce lo obligatorio. ¿Qué es lo flexible? Durante este año vamos a estar trabajando en territorio para poder generar espacios frente, por ejemplo, a temas ambientales, apoyos en reforestación, en temas de tejido social. Vamos a promover las asociatividades, el liderazgo, todo lo que tiene que ver alrededor de la comunidad. Vamos a promover temas de empleabilidad, temas de emprendimiento, de acuerdo a esa oferta que hay. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto no va a ser obligatorio que ellos asistan, pero ya para el otro año, muy probablemente, como ya hemos generado estos espacios, ahora sí les vamos a decir, mínimo tiene que haber asistido a un espacio de estos que estamos generando. Y así las flexibles se van volviendo obligatorias, porque esto es una ruta. Es decir, no nos vamos a quedar solamente con que vayan al colegio y vayan al servicio de salud. No, también tienen que involucrarse en otras acciones que le van a servir pues para su propio crecimiento personal, para ese proyecto de vida y para lo que queremos a largo plazo, es que tengan un ingreso, ya sea por un empleo o por un emprendimiento. Perfecto. Jay, ¿tiene alguna pregunta? Sí, una pregunta más puntual para referente a todo lo de la renta ciudadana. ¿Cuántas líneas de intervención hay? Si las pueden nombrar. Y principalmente, ¿cuándo sería el primer pago? ¿Y cuál es la línea que se va a dar prioridad? Y para enfocar en todas las corresponsabilidades que están nombrando, que adicionalmente de salud y educación integrales que pueden denominar, vemos muchos comentarios del pensamiento de la gente que dice, ahora están colocando como más trabas o más cosas para entregar un incentivo. ¿Cómo les hacemos llegar a la gente de que cambie esa forma de pensar y que vea que no es que más trabas, sino que más herramientas se puede llamar para que usted pueda superar esa condición de pobreza? Bueno, son 5 preguntas en una. Vamos a ver si van a... Yo también me dice Jay, se me falta algo al final. Bueno, líneas de intervención. Les contaba al principio que son 4, pero realmente le hemos hecho mucho énfasis a 3. La primera línea de intervención es valoración del cuidado, que ya la expliqué, que para madres cabeza de hogar con niños y niñas en primera infancia y hogares con algún integrante que tenga una discapacidad que requiera cuidado permanente. La segunda línea de intervención la hemos denominado Colombia sin hambre. Y es la línea de intervención que va a atender al resto de hogares en pobreza extrema que no estén siendo atendidos por la línea de valoración del cuidado, y ahí es donde vamos a tener atención universal. Todos los hogares en pobreza extrema. Para decir después del B. No. Grupo A. Grupo A. Grupo A. Seguimos con Grupo A. El grupo A, valoración del cuidado, es un pedacito. Con Colombia sin hambre cubrimos todo el grupo A. Con todo el grupo A. En Colombia sin hambre, la transferencia va a tener que ver con la conformación del hogar, y lo que queremos es un apoyo que tiene que ver con el registro, con esas metas que queremos precisamente una Colombia sin hambre, frente a lo que requeriría un hogar para tener ciertos recursos que le permitan acceder a una dieta calórica en esa edad. Entonces vamos a tener, este sí va a ser más variado, este sí va a depender de la conformación del hogar, de la edad de los integrantes del hogar, etc. Ese esperamos implementarlo antes de finalizar el primer semestre de este año, o sea,
para el primer semestre de este año ya vamos a tener implementadas las 2 líneas. Esa aún no está reglamentada, la que estamos reglamentando hoy es todo renta ciudadana, cómo funciona y específicamente valoración del cuidado. La siguiente reglamentación, ¿cuál va a ser? Colombia Sin Hambre. La tercera línea de intervención se llama fortalecimiento de capacidad y ahí sí viene para el grupo B. Y el grupo B, básicamente que es pobreza moderada, que como bien lo dice el nombre de la línea, es fortalecer esa capacidad, es decir, consolidar esa situación o esas posibilidades de que ese hogar pueda superar esa pobreza moderada, aportar, ¿no? Pues digamos que aquí hay una intervención integral de todo el Estado, de todo el gobierno. Esta línea va dirigida a hogares en pobreza moderada, el grupo B, y es una entrega, como tú lo decías, más fácil, más desgranadito. Van a ser unos bonos que vamos a entregar de acuerdo al cumplimiento de un compromiso en específico. Y la cuarta línea, que es una línea que hemos diseñado, que se llama una línea de atención de emergencias. Y esta línea, ¿cuál es el propósito? Que en el caso que haya una situación económica, social, de desastre natural, estemos en capacidad de reaccionar inmediatamente con la transferencia, tema que no podemos hacer en el pasado. Entonces, aquí una situación que se llega a presentar que requiera que los hogares colombianos, en cualquier situación de pobreza, pobreza extrema, moderada, aquí lo que va a enfocarse es en la emergencia. ¿Qué pasó? ¿Y qué recursos podemos asignar para atender esa emergencia desde las transferencias? Entonces, esta cuarta línea se activará, pues ojalá que no se nos active, sino realmente sea algo muy esporádico porque es una línea de emergencias. Eso frente a líneas de intervención. La prioridad, como te digo, vamos a arrancar con valoración del cuidado. Fechas de pago, próximamente se las estaremos confirmando. Nosotros estamos, digamos que en el desarrollo del primer ciclo operativo, así que pues por el momento no me puedo comprometer con una fecha, pero dentro del primer trimestre del año arrancamos. Entonces, para que ustedes sepan que vamos a arrancar próximamente, pero pues lo primero es publicar los listados de quienes fueron seleccionados o los que quedaron registrados porque tenemos la información del CISBEN, o vamos a hacer una transición de familias en acción a renta ciudadana en los temas de indígenas. Los listados que teníamos de indígenas nos van a servir para renta, pero vamos a seguir recolectando más información de indígenas. Y frente a la corresponsabilidad, tú has dado, creo que en el clavo, Jay, si es que la gente tiene en el imaginario que esto es una traba. No, la corresponsabilidad no es ni un castigo ni una traba. La corresponsabilidad es parte del mecanismo por el cual determinamos que se está cumpliendo con ese acuerdo entre las dos partes, entre Estado, en donde vamos a entregarles unas transferencias, pero entre el beneficiario, donde se compromete a cumplir con unos temas en específico que van a ir a favor de su proyecto de vida, porque nosotros no le estamos pidiendo nada diferente a que pueda ampliar su conocimiento, tener mayor capacidad en un tema, por ejemplo, en lo financiero, en el presupuesto, en las labores de cuidado de sus hijos e hijas, en las labores de cuidado de las personas con discapacidad, en de pronto ayudar a su comunidad con temas de reforestación, hacer una asociatividad, por ejemplo, con esos recursos, unirse con otros beneficiarios y poder hacer un pequeño emprendimiento o ir a esas ferias de empleo. Es decir, aquí no vamos a exigir nada diferente a que se apropie de su crecimiento, que se apropie de esa condición para poder superarlo y poder tener mejores oportunidades y quizás romper esas herencias generacionales de pobreza y que sus hijos o sus bisnietos, nietos ya no tengan que sufrir las mismas condiciones que quizás a hoy por falta de oportunidades tuvo que sufrir. Es que, por ejemplo, yo como periodista también, Johanna, pienso que uno tiene que cambiar el chip. Ya no hablar de pagos, sino como un acompañamiento integral que ofrece el Estado para que las familias se puedan movilizar, puedan emprender y puedan conseguir un trabajo y salgan de la pobreza. Así es. Ese es el propósito final y esa es la apuesta del señor presidente. Él lo que quiere es que los colombianos realmente se involucren, entren tengan esas oportunidades, que puedan consolidarlas, que puedan tener ese ingreso que les permita ya no tener que estar sufriendo porque no tienen con qué comer. Es que cuando hablamos de pobreza, es temas que no hay con qué comer. Así es. Ahí sí acaso para un alimento diario. Entonces, imagínense ustedes en este momento una mujer de unos 25 años con 2 niños, en donde a esta hora no les ha dado desayuno y no sabe qué les va a dar de almuerzo porque no tiene 1,000 pesos para comprar pan. Así es la situación de esas personas que estamos identificando. Y esas son las que queremos llegar primero. ¿Con qué? Con una transferencia, porque necesitamos aliviarlo del momento, comprar alimentos. Pero más allá de eso, venga, le enseño para que usted más adelante sola lo pueda hacer.
Así es. Winter pregunta y vamos con unas preguntitas que tenemos acá de live. Bueno, algo que quería pues saber que me han dicho es sobre las madres gestantes, si pues, van a ser incluidas dentro de valoración del cuidado y cómo, madres gestantes, y para renta ciudadana habrá una tabla de valores, van a haber de pronto 500 para todos iguales o van a haber diferenciación en las regionalidades, o sea que a tal región se le da un monto más elevado y cantidad de integrantes en el hogar como era tránsito a renta ciudadana, que si se va a manejar eso o no, o va a ser un pago tal cual y para todos de 500. Y 13, la última, ¿qué medios de pago utilizará renta ciudadana? Que es algo que queremos, aparte de que es un medio de difusión, queremos transmitir a las personas la mejor manera de poder recibir su incentivo y que sea sin esas colas que son y pues inconvenientes en eso. Claro, bueno, listo. El primero, madre gestante, efectivamente, la primera infancia se considera desde la gestación. Es decir, el cuidado de un niño es desde que se concibe. Entonces, eso claramente hace parte de este componente de valoración del cuidado. Ahora, la identificación de las gestantes es el reto, ¿no? Porque es la capacidad de ser efectivos, es decir, ya en 8 meses tiene su bebé. Entonces, ¿cómo hacemos para que en ese tiempo de gestación, si es que ya tiene un mes o tiene un embarazo más avanzado, podamos identificarla rápidamente? Pero digamos que eso está contemplado dentro de la primera infancia. Sobre la tabla de valores, efectivamente, Winter, va a haber una tabla de valores para el componente de Colombia Sin Hambre, porque este es la línea de intervención de Colombia Sin Hambre, porque esta línea de intervención sí está pensada como una transferencia de acuerdo a la composición del hogar y las edades, es decir, no solamente cuántos miembros del hogar hay, sino en qué edades está, porque esto tiene, digamos, un estudio que muy juiciosamente hizo el Programa Mundial de Alimentos, es un análisis muy profundo de cuál es la dieta calórica que se requiere, entonces esos valores sí van a estar sujetos a esa caracterización del hogar. ¿Cuándo va a salir esta tabla? Cuando reglamentemos la línea de Colombia Sin Hambre. Entonces, por el momento, esta resolución que hoy les estamos contando que ya sale, que es la que reglamenta renta y hace profundización en línea de valoración del cuidado, es donde vamos a entregar 500.000 pesos. En esta línea siempre van a ser los 500.000 pesos, entonces por eso no tenemos una tabla de diferenciación. Y frente a medios de pago, pues precisamente estamos desde el año pasado trabajando fuertemente en el tema. El Banco Agrario es un aliado súper importante, un aliado que nos ha permitido llegar a todos los rincones del país, pero sabemos y hemos escuchado a la doctora Laura Sarabia ha sido, digamos, que liderado el tema de abrámonos a qué otros mecanismos podemos utilizar, y el mismo Plan Nacional de Desarrollo nos lo dice, que tenemos que llegar a un mecanismo donde incluso el beneficiario me diga por dónde quiere que le pague. Es decir, un beneficiario me puede decir, a mí me funciona aquí la billetera Dale, yo quiero que me paguen por ahí. El otro me puede decir, no, yo sí prefiero el Banco Agrario porque es que aquí funciona el Banco Agrario. A eso es donde queremos transitar, pero todo esto es una transición. Nosotros quisiéramos como tener todo inmediatamente, pero todo ha sido parte de un proceso de análisis, un proceso de preparación técnica, y para este año pues les estaremos contando las diferentes novedades, pero hacia allá vamos. O sea, Colombia va a llegar en algún momento y nosotros tenemos, digamos, unas expectativas muy altas. Hemos venido trabajando en conjunto con Banca de las Oportunidades, con el Banco de la República, con el DNP, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, en precisamente, y bueno, y con el Ministerio de Hacienda, precisamente en montar ese modelo en donde, como cuando uno le pagan su sueldo, yo digo, ¿en dónde me lo pagan? Más o menos es como hacer lo mismo, equiparar en renta. ¿Dónde quiere que le paguemos la renta ciudadana? Pero pues para eso, digamos que hay que tener montada una plataforma y unos mecanismos que estamos justamente trabajando en ello. ¿Alguna otra pregunta acá? No, eso fue Bueno, tres que me listo. Tenemos acá preguntas de las personas que nos ven a esta hora en el live. Tenemos a más de 4.600 personas conectadas. Bueno, vamos con preguntas y respuestas rápidas. ¿Listo? Dice Jorge Arias, o sea que ya no van a actualizar datos por medio de las oficinas municipales de renta ciudadana. Algunos, sí vamos a requerir para algunos temas puntuales el apoyo de nuestros aliados que son las alcaldías para que los beneficiarios de renta ciudadana informen de algunas modificaciones, pero realmente lo que le vamos a apuntar es a trámites, a los mínimos trámites. E incluso ya estamos diseñando, estamos orientando nuestras acciones para que haya una plataforma
que le permita al mismo beneficiario, si tiene la capacidad de hacerlo digitalmente y no tener que desplazarse. En eso también ya estamos pensando. Pero sí, necesariamente se van a dar algunas novedades que van a tener que presentarse porque pues hay algunos temas que sí necesitamos del ciudadano. Pero digamos que, por ejemplo, actualización de documentos ya lo podemos hacer con registraduría. Identificación de la remesa, exacto, tenemos muchas fuentes de información, entonces no vamos a notar que el beneficiario esté, digamos que gastando su tiempo, su dinero en un trámite que nosotros como Estado, como gobierno, y como nos lo dice, pues, digamos, la misma ley que habla de los trámites, pues, hacer que ellos no tengan que hacer ese esfuerzo. Bueno, otra pregunta de Jan Vaca nos dice, buenos días, pregunta, ¿ya tienen o salieron los listados, los beneficiarios que ya arrancamos? Sí, que si ya les están llegando los mensajes. No, porque hoy estamos contando que hoy sale la resolución. Durante el transcurso del día ya van a poder verla publicada en nuestra página web, ya está lista, ya está numerada, ya la tenemos para, digamos, esto tuvo un proceso previo de conocimiento de la ciudadanía para sus observaciones y ya la tenemos confirmada la doctora Laura Sarabia y aquí van a poder conocer cómo funciona renta y cómo va a funcionar la primera línea de intervención. Ya con esta resolución, nosotros ya vamos próximamente, en las próximas semanas, a publicar cuál va a ser el primer corte de focalización. Y aquí reitero algo que hacía Jay, una pregunta. No, nosotros esperamos cada 6 meses ir actualizando, pero es muy probable que en este arranque nos vayamos con menos tiempos, porque sabemos que hay más gente que está llegando y que está actualizando su SISBEN con el registro social. Entonces es muy probable que en el primer corte identifiquemos un grupo y nos demos cuenta dentro de un mes que llegó más información, entonces pues que la gente pueda acceder a Renta Ciudadana. Bueno, Miriam Briñez nos pregunta, cuando la madre tiene 2 niños o más, quisiera saber si le llega el mismo valor. Sí, en valoración del cuidado, sí. Es el mismo valor para todos los integrantes del hogar, porque es la mamá con sus hijos pequeños menores de 6 años, entonces va a ser un solo valor. Andrea Sánchez nos pregunta, en cuanto a las madres líderes, ¿van a continuar apoyando los procesos? Bueno, Renta Ciudadana también es una transformación de lo que veníamos haciendo en términos de ese componente social y comunitario. Precisamente la resolución, yo los invito pues a quienes se interesen en de pronto conocer más a profundidad de lo que yo estoy hablando, para que la conozcan. Aquí hay un capítulo que habla sobre las líneas de intervención y los componentes. Entonces, un componente es la transferencia que le entregamos a la familia. Otro componente que tenemos es el componente, espero que se me fue el nombre por aquí, el componente de la corresponsabilidad, que es precisamente qué es lo que vamos a pedirle a ese hogar que cumpla en un tiempo determinado. Y el otro componente hemos llamado social y comunitario. Y en ese componente tenemos 3 líneas de trabajo. Una que se llama expansión de capacidad, que es donde queremos fomentar ese trabajo en territorio para que efectivamente hayan, digamos, ¿eso en qué se traduce? En los cursos, en las capacitaciones, en esos espacios que vamos a consolidar con los hogares, en esa información que queremos que ellos manejen, en el tema de trabajo comunitario y tejido social, aquí es donde vamos a fortalecer los liderazgos en territorio y ya queremos unos liderazgos quizás también por temáticas, porque es que sabemos que hay personas que de pronto son líderes naturales en temas ambientales. ¿Por qué no trabajar con ellos esos temas? Líderes de las juntas de acción comunal, líderes de, digamos, de temas productivos. Entonces, aquí el tema de los liderazgos va a ser súper importante. Digamos que más allá de la figura que ya teníamos, lo que queremos es potencializar a todos los beneficiarios y obviamente toda la ayuda será bienvenida. Ellos van a ser parte del ejercicio de la transformación de lo que es ahora Renta Ciudadana, y también tendremos uno que es el de ampliación de oportunidades, que es a través del cual queremos generar esa ruta que al final genere que ese hogar pueda tener ese ingreso. Última pregunta para darle paso a los chicos. Esteban nos pregunta si me traslado de municipio, ¿qué debo hacer para no perder la ayuda? Siempre que una persona o un hogar cambie de municipio, es necesario que solicite la encuesta en ese nuevo municipio. ¿Por qué? Porque es que la encuesta lo que refleja es las condiciones de vida de ese hogar. Entonces, cuando se trasladan del municipio, pues nosotros ya no podemos observar cómo está en ese municipio. Puede ser que, voy a poner un ejemplo, Bogotá está clasificado como B1, pero se trasladó a Soacha porque definitivamente los costos de vida, la situación familiar ya no tiene cómo mantenerse y va a Soacha, quizás de pronto en unas no tan buenas condiciones. Y en Soacha resulta que con esas condiciones que llegó,
si le hicieran la encuesta ya sería clasificación A. Pero nosotros no nos damos cuenta, porque para nosotros lo válido es lo que nos dice actualmente CISBEN. Entonces la recomendación es que siempre que hagan un traslado al municipio, actualicen, porque es la forma en que podemos observar desde el registro administrativo si requiere el apoyo de los programas. ¿O qué tipo de apoyo requiere? Exactamente, porque acuérdense que no solamente está Prosperidad Social, hay muchos otros programas que tiene el gobierno nacional, incluso organismos internacionales en donde observan al CISBEN para poder ofrecer estos apoyos. Y no necesariamente, por ejemplo, nosotros nos enfocamos en el grupo A, pero hay otros programas que tienen el grupo B y el grupo C también priorizados. Entonces, es importante que tengan su encuesta actualizada. Una última, los que recibíamos Familias en Acción, ¿estamos o hay que esperar nuevamente si salimos en renta? Todos los hogares deben confirmar si hacen parte de Renta Ciudadana con base en la información que les hemos dado. Entonces nosotros, igual que hemos hecho con otros programas, siempre publicamos los listados, siempre estamos pues atentos de dar información en nuestras líneas de atención para que pues puedan aclarar sus dudas. Y ya digamos que con esta reglamentación lo que buscamos es que tengan claridad de cómo van a poder pertenecer a las diferentes líneas de intervención de Renta Ciudadana. Listo, últimas preguntas, chicos. Vamos con Jay. Ok, directora Joana, coincidencia con las que le dijeron por las redes, puntualmente el traslado, si ellos no alcanzan a hacer el traslado por tiempo que inicia el ciclo de pago, ¿estará habilitado dentro del ciclo operativo la novedad para solicitar el traslado, ya sea por el medio de operador de pago? Lo que pasa es que los traslados, como lo plantea la persona que nos preguntan, es para pertenecer al programa. Nosotros desde el año pasado hemos venido, digamos que implementando algunas acciones que iban hacia Renta Ciudadana, y es que los pagos se realizan en el municipio donde nos aparece registrado. ¿Por qué? Porque ahí es donde observamos que está la situación de pobreza extrema. Entonces no va a haber que, entonces yo me fui, entonces trasládame el pago, no, porque nosotros necesitamos saber en qué condiciones está en ese municipio. Entonces aquí es importante que los hogares que hacen parte de Renta Ciudadana siempre mantengan su información actualizada en el CISBEN. Ok, esto sobre la focalización, me falta una pregunta. La población que está en el grupo A del CISBEN, pero que sea migrante, tendrá la posibilidad de salir focalizada, y también las personas del grupo B, pues que estén en el grupo del CISBEN y tengan hijos menores de 18 años o tengan también condiciones, ¿cómo se les hace también entender? Porque recibimos como la queja, comentario de que cada vez están achicando más la cobertura o en específicamente los grupos del CISBEN, para que ellos también pues dicen que necesitan ayuda. Claro, bueno, la primera pregunta sobre los migrantes, efectivamente Renta Ciudadana está pensado también para esas personas que hoy en día residen en nuestro país, esos hogares que son migrantes. Sin embargo, digamos que la implementación para los migrantes está, digamos que supeditada a la información disponible que tenemos de migración. Entonces puede ser que en principio no se vean reflejados, pero durante el año, una vez finiquitemos esas situaciones que tenemos de migración, con la información de migración, podrán ser parte de Renta Ciudadana. ¿Por qué es importante? Porque es que, digamos que ellos, como vienen con esta identificación que ha venido emitiendo migración y, digamos, hacemos un seguimiento a través de estas fuentes de información, pues tenemos que tener total certeza, porque debemos confirmar que efectivamente aún se mantengan en esa condición, esté vigente en el país y podamos tener más información de ellos para que hagan parte de Renta, pero sí están contemplados. La segunda pregunta sobre el grupo B. Efectivamente, mira, yo creo que eso es como parte de ese ejercicio de pedagogía que estamos haciendo y también de comprender hacia dónde va Renta Ciudadana. Antes habían, digamos, que grupo A y B en los programas, pero la atención no era universal. Y ustedes mismos lo saben, muchos hogares del grupo A decían, pero es que no hay inscripciones, pero mire yo cómo estoy de pobre, mire mi situación tan difícil. Y también entender que en el grupo A hay muchos hogares donde no hay niños, ni niñas, ni adolescentes, pero están en una situación de pobreza extrema que requieren de un empujón, de una ayuda. Entonces, Renta Ciudadana, ¿qué va a hacer? Va de primeras por esos hogares colombianos en donde la situación es tan crítica que no hay cómo comer. No hay cómo comer. Y una vez podamos consolidar esos hogares, pues ellos ya pasarán al segundo nivel, que lo tiene la clasificación de CISBEN, que es pobreza moderada. Es decir, ya hay un recurso para una canasta básica de alimentos, pero faltan recursos o hay una brecha para tener consolidado ese acceso a bienes y servicios, que es donde naturalmente hay muchos hogares que dicen, pero es que yo todavía necesito, claro, y para eso la oferta del gobierno, la oferta del Estado ha venido ampliando una cantidad de apoyos y de atenciones para que se consoliden esas oportunidades y puedan superar esa situación o por lo menos mitigarla. Pero en este momento
un poco el mensaje es concentrémonos en aquellos que no tienen un acceso a un ingreso, a un empleo, están en una situación muy difícil, no hay cómo comer. Vamos a empezar con ellos y vamos a sacarlos adelante para que en un par de años, cuando veamos esas cifras, que es lo que al final nos reflejan estas intervenciones, veamos cómo cayó la pobreza extrema en Colombia gracias a programas como Renta Ciudadana. Entonces, hacia allá vamos. Ahora, Renta Ciudadana tiene la línea de intervención de fortalecimiento de capacidad y no lo olvidemos, que esa línea lo que va es crear un bono. No con la misma frecuencia que estaba antes, pero sí vamos a tener la posibilidad de entregar una transferencia porque se cumplan unos objetivos dentro de esos hogares que están en esa consolidación para superar la pobreza. Bueno, Winter, últimas preguntas. Bueno, doctora, pues de verdad que esto ha sido muy interesante, esta transmisión de Renta Ciudadana. La Renta Ciudadana se armonizará con otras transferencias como compensación de IVA, o este año no se podrá recibir esas dos. ¿Y qué impacto espera el gobierno nacional con Renta Ciudadana? Listo. Efectivamente, dentro de la misma resolución hay un título que habla de la armonización y es vamos a iniciar nuestra armonización con compensación de IVA. Es decir, un hogar que reciba Renta Ciudadana está recibiendo compensación de IVA con un tope máximo de 500.000 pesos entre ambas transferencias. Si un hogar no está recibiendo Renta Ciudadana, pero cumple para compensación de IVA dentro de esos 2 millones de cupos que tenemos para compensación de IVA, pues seguramente va a recibir solo compensación de IVA. Entonces, digamos que ahí vamos a ir poco a poco cubriendo a todos los hogares con Renta Ciudadana, pero en tanto va pasando eso, compensación de IVA va a generar un pago a esos hogares en pobreza extrema, porque compensación de IVA también está en pobreza extrema. Nosotros que estamos trabajando desde Prosperidad Social y también de la mano con el DNP, y es en la armonización de todas las transferencias, porque esto es un sistema. Esto no es solo Prosperidad Social. Hay una serie de mecanismos en el país a través de apoyos nacionales, regionales, locales, que están aportando a esas transferencias que le entregan a esos hogares en esas condiciones de pobreza y pobreza extrema. Así que nosotros estamos haciendo ese análisis de cuáles son esas transferencias que están llegando y cómo hacer para optimizar los recursos. La doctora Laura Sarabia lo ha hecho en muchas ocasiones. Hay que hacer eficiencia en el recurso. No podemos llegar al mismo hogar con todas las transferencias y los otros hogares sin nada. No, hay que revisar cómo está ese tema de transferencias y a quiénes podemos llegar más efectivamente, qué están recibiendo y qué podemos entregar a otro tipo de hogares o otras clasificaciones. Estamos en esa armonización, inicialmente está con IVA. Y sobre la otra pregunta, ¿cuál era? Se me fue la palabra. Sobre IVA. El impacto. Bueno, los impactos, aquí sí me ha llamado un amigo, ya le pido que, porque sí tenemos unos impactos, pero la verdad no lo tenía aquí. Pero ya te doy la respuesta porque eso tenemos nosotros, digamos, unas medidas en lo que nosotros esperamos reducir en pobreza extrema en Colombia. Pero sí, solo tengo. Ya te lo doy. Perfecto, pero nada, ya cerrando ese live, queremos agradecer infinitamente a Jay, a Winter por la participación y por replicar el mensaje, porque sabemos que solos no podemos, con ayudas como las de ustedes que también nos contribuyen en replicando el mensaje a la población, a la ciudadanía. De verdad que muchísimas gracias por participar, por replicar el mensaje y por llevarle también como esta minucia de pedagogía que necesitamos hacer en cuanto al programa Renta Ciudadana. No sé si quieren decir algo para ya culminar. Jay. Ok, directora, y también Paola, gracias a ustedes por tenernos en cuenta. Hacemos una labor pues desde la distancia, con las buenas intenciones de también colaborarle a la gente que está en estas condiciones, que necesita información, trámite, y también pues para que ellos logren cobrar los incentivos y logren salir de esa situación de pobreza extrema o en la dificultad que estén viviendo el día de hoy. Gracias, y pues a todos los que nos ven, estamos para servirles, como Jay te informa, y en todas nuestras redes sociales, siempre muy atentos para darle la mejor información. Winter. No, pues muchas gracias de verdad por estos espacios. Sé que van a surgir más preguntas. Sabemos claramente que Prosperidad Social, la doctora Joana Cubillos, hablan técnicamente. Muchas veces las personas necesitan desmenuzar, como ustedes dicen, y pues hablar como que las personas entiendan, y para eso estamos nosotros, para colaborarles, para servirles, siempre dispuestos a cualquier llamado de Prosperidad Social. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un primer ejercicio. Vamos a ir realizando muchísimos más en temas pedagógicos, porque la idea es que todos sepan
cómo va a funcionar el programa. Sí, y Winter tiene toda la razón, eso es algo que me pasa a mí muy seguido, pues por el rol que tengo, me vuelvo muy técnica al hablar, a veces no se me facilita tanto explicar digamos que en el diario de vivir de las personas, pero creo que ustedes son aliados estratégicos en esto, se hablan más seguido con la gente, digamos que uno ya en territorio le baja un poquito al lenguaje técnico, pero pues digamos que también mi deber es contarles cómo está formulado el proceso, porque de esa manera también que hayan claridad en esos mecanismos, cómo se va a implementar, qué nos dice la norma, porque pues eso es parte integral del espíritu de lo que se implementa en este tipo de política y pues no se puede, digamos que, dejar de lado. Pero claramente ustedes tienen toda la razón, hay que seguir desmenuzando, contándole en la cotidianidad de la gente cómo funciona esto, qué es lo que tiene que hacer, a dónde tiene que ir y si no tiene que ir, dónde puede consultar, quién le puede ayudar, qué pasa si, qué pasa si no. Es nuestra labor y lo estamos, digamos que, profundizando con nuestros equipos aquí en el nivel nacional, en las 35 direcciones regionales, a quienes aprovecho a agradecerles también todo ese trabajo tan fuerte que han hecho de consolidar y hacer esos canales de comunicación, de bajarlo apropiadamente, de que conozcan desde los municipios y pues digamos, ellos son nuestros articuladores por excelencia para que esto finalmente llegue al territorio. Bueno, Joana, había levantado la mano, ¿no? Sí, para aprovechar pues el tiempo, una preguntita puntual que también es frecuente antes que se me pase. Si habrá complementariedad en las líneas de intervención. Si un hogar ingresa a la línea del cuidado, tiene hijos menores de 6 años, pero también tiene un hijo mayor de 7 en adelante, ¿podría también ingresar a Colombia sin hambre o simplemente? No, por el momento se le da la prioridad a la línea que más le favorezca a la familia. Que mayor le favorezca, listo. Esta más o menos tenía la inquietud. Sí. Bueno, muchas gracias. Recordar las líneas de atención de Prosperidad Social 018-095-1100 a nivel nacional, en Bogotá 514-2060, 379-1088 y también a través de un mensaje de texto 85594. No se dejen engañar, nosotros no enviamos correos electrónicos, siempre mire que diga @prosperidadsocial.gov.co. Si no está como esa dirección, es un mensaje erróneo, es falso, es para engaños, es para robarle su identidad, para robar todas sus bases de datos, así que tengan mucho cuidado con eso. Jay, muchas gracias. Winton, muchas gracias. Joana, que no sea el primero de este año. No, a mí me encantan estos Facebook. Yo creo que una de mis pasiones es poder explicar, hacer pedagogía. Te debo el dato, Winton, porque es que aquí me toca buscar y prefiero poner cuidado, pero ese dato lo tenemos, por supuesto que sí. ¿Cuáles van a ser nuestros impactos? Lo podemos compartir incluso en un boletín para que ustedes lo tengan, que es lo que esperamos a mediano o largo plazo con esta nueva política. Y pues de verdad agradecerles el trabajo que ustedes hacen, Winter y Jay, porque nos ayudan a difundir, porque están muy pendientes de nuestros ciudadanos, porque los orientan. Pues creo que ese es un trabajo articulado que era muy deseado desde hace mucho tiempo, así que seguiremos trabajando en conjunto para beneficio de miles de colombianos. También que sea un compromiso de quienes nos están viendo a esta hora. Compartan esta publicación para que muchos más ciudadanos se enteren de la nueva reglamentación de renta ciudadana. A todos, muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego.